Los medios de comunicación a través de la historia han sido de suma importancia en la creación de la cultura en una comunidad. En principio, en la prehistoria y más exactamente en Grecia y Roma, se dan los antecedentes más importantes para lograr la comunicación, gracias a la utilización de la retórica oral y luego escrita, en favor de la dispersión de información. Medios de comunicación en Grecia. En la Grecia antigua la comunicación oral presentaba un valor notorio. Esto lo demuestra el hecho de que si alguien pretendiera desarrollarse en la vida política, debía dominar ampliamente las artes de la oratoria y la retórica. Como fuentes fundamentales de transmisión oral de información en Grecia, surgió el rapsoda y la representación teatral. Esta última fue un medio de comunicación significativo para los antiguos griegos. A pesar de la dominación de la oralidad en los primeros tiempos de la cultura griega, en la época helenística, la escritura se sitúa en un lugar privilegiado. Esto cobra su máxima expresión con el nacimiento de la biblioteca del Pérgamo y Alejandría. Su finalidad, desde el inicio de la preservación del conocimiento acumulado por la humanidad. La biblioteca, del griego biblion, libro, y teke, caja, surge como la primera institución ideada por el hombre con el fin de preservar la información escrita. Durante esta época y mucho tiempo después, el libro manuscrito constituyó la forma en que se plasmó la información. En el siglo V comenzó la circulación del libro en Grecia. Aparecieron también librerías y talleres, cuyos dueños vendían, confeccionaban y exportaban los manuscritos a otros países. Bajo la influencia griega, en Roma, el libro adquirió una gran circulación comercial y social. Se sabe que no todos podían adquirirlo, pues al ser su producción y reproducción manual, tomaba mucho tiempo. De ahí que los precios estaban situados por encima del poder adquisitivo de la mayoría. Roma es la primera cultura en la que la información transmitida era importante para el poder. Donde la primera publicación periódica fue conocida, el Acta Diurna Populi Romani, una hoja de noticias en formato de cartel. Inicialmente el Acta Diurna publicaba restos legales y edictos, pero posteriormente no solo informaba sobre edictos, sino también sobre noticias de sociedad como bodas, nacimientos, muertes legales, sucesos y rumores de interés popular. También aparecían algunos avisos publicitarios, como por ejemplo, ventas de grandes lotes de esclavos. Era realizada por los diurnai, que serían el equivalente a los protoperiodistas actuales. En sus principios solo se publicaba en Roma, pero después los particulares realizaron copias manuscritas en papiro, pero también fueron copiadas en serie, extendiéndose por todo el imperio. Estas copias eran vendidas en establecimientos públicos, aparte de ser colocadas en tablones por todas las ciudades. Uno de los grandes instigadores de esta copia fue Cicerón, consciente del valor de la información como instrumento de poder. Se rodeó de buenos informantes que le mantuvieran al tanto de lo más importante cuando él no estaba en la ciudad imperial. Seguramente todos los cargos públicos establecidos fueron en Roma mantuvieron corresponsales similares. El éxito del Acta Diurna era importante, y la información que aparecía era controlada por el poder, adaptando las noticias a los intereses políticos de sus editores, convirtiéndose así en un gran medio propagandístico del mismo poder. Bajo el mandato de Julio César también se hizo público el Acta Senatus, un boletín privado donde se recogía la información realizada por el Senado. También existían otras formas de comunicación en la antigua Roma. Los praeco eran pregoneros que recorrían la ciudad comunicando noticias oralmente. Existieron también otra clase de pregoneros, como los istriloni, que comunicaban información y publicidad comercial, y los subrostani, que vendían la información que poseían, como lo hacen las agencias de noticias actuales. Otras publicaciones romanas eran los Annales Maximi, donde se recogía lo más importante que había ocurrido durante el año. A pesar de todas las publicaciones aparecidas en Roma, no existía la libertad de información, debido a que el poder controlaba todos los medios de comunicación. Algunos libros publicados, como por ejemplo los libros de magia, estaban prohibidos y eran quemados todos los ejemplares que se encontraban. También los libros de profecías estaban prohibidos.
pues eran considerados una forma de censura al poder. Todo el que no respetaba la figura imperial era castigado con la pena de muerte. Tanto Grecia como Roma fueron grandes imperios que sembraron las bases en muchos aspectos de la humanidad y esencialmente las de la comunicación moderna.